Buenas, nosotros somos el grupo número 2 y estamos conformados por Wilmary Guzmán, Leandri Franco, Reina Gil, Carlos Duarte y mi persona, Eliani González. Le vamos a enfatizar un poco sobre los tipos de Estado. El Estado es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado, ya que todo Estado está dotado de territorio, población y soberanía. Las categorías generales del Estado son instituciones tales como las Fuerzas Armadas, burocracias administrativas, los tribunales y la policía, asumiendo, pues, el Estado las funciones de defensa, gobernación, justicia. Estado unitario. Es una forma de Estado donde el poder existe en un solo centro de autoridad que extiende su accionar a lo largo de todo el territorio del respectivo Estado. Mediante sus agentes y autoridades locales, delegadas de ese mismo poder central o electivas por su sufragio de los habitantes locales o regionales. Un Estado unitario es lo opuesto a un Estado federal o confederal. Es por ello que el poder está concentrado y existe un solo centro político. Extiende su accionar a lo largo de todo el territorio. En su mayoría, un Estado unitario puede contar con un solo aparato legislador, un solo poder judicial, un solo poder ejecutivo, una sola constitución política, tenía un sistema liberal y centralizado, unidad de ordenamiento jurídico, unidad de autoridades gubernativas, teniendo como tal una misma autoridad, mismas leyes, misma constitución. Estado federal. Una federación, del latín federativo, significa unión, que es una agrupación institucionalizada de entidades sociales relativamente autónomas. La federación es una formación de los estados conformada a su vez por la reunión de varias entidades territoriales y políticas. También suelen denominarse Estado federal o República federal. Es importante señalar que la federación nació en los Estados Unidos a partir del siglo XVIII. La federación resulta ser una especie de mutación de la confederación y se diferencia del poder central. En la federación, los Estados miembros pierden mayor soberanía y su injerencia del poder federal es aún mayor. Se origina como la haría un Estado normal, es decir, la unión del pueblo que hace una nación da vida al Estado. En un Estado federal, los Estados miembros se siente un movimiento nacional aún mayor. En el caso americano, el californiano, el texano y el neoyorquino se sienten unidos más allá de su cultura por un sentimiento de supranación americana y no está individualizado. Estado compuesto. Se puede definir estado compuesto aquel que posee varios centros de impulsión política y gubernamental. El poder político en todos sus atributos y funciones proviene, emana o surge de una pluralidad de estados. Este está formado por la unión de dos o más estados que se encuentra constituido por otros estados o que comprenden de sí. Algunos de los modelos de estado compuesto son unión real, unión personal, confederación y federación. En el primer caso de un estado compuesto tenemos la unión real, que consiste en una comunidad de monarcas de dos coronas. Ejemplo, tenemos dos reyes de dos países, sus estados diferentes, que se unen mediante un pacto, mayormente era a través del matrimonio, con el objetivo de aumentar el poder para la defensa de ambos estados. Como resultado, estos dos estados independientes son dos países independientes que se unen para formar un estado mayor. Es importante señalar que estos dos países no pueden interferir el uno con el otro. El segundo caso fue el resultado de una unión personal. Aquí tenemos dos estados gobernados por la misma persona. ¿Cómo sucede esto? Bueno, tenemos un rey llamado A que se casa con una reina llamada B y tiene tan solo un hijo que lleva por nombre C. Bueno, al morir sus padres, C hereda las dos coronas y los dos países. Es decir, que estos dos países se unen por la persona que lo gobierna en uno solo. No obstante, estos mantienen sus indiferencias de cada país.
La monarquía es una forma de gobierno en la cual la jefatura de Estado recae sobre el rey, variando sus competencias y poderes según el tipo de monarquía que se instale. En la monarquía, el rey es el jefe de Estado y, como tal, tiene una serie de poderes. Estos varían desde ostentar todo el poder estatal, como ocurre en las monarquías absolutas, a no tener ningún poder como en las monarquías parlamentarias, donde el rey es el mero símbolo de la unidad del país. Hay tres tipos de monarquías. Está la monarquía absoluta, la monarquía constitucional y la monarquía parlamentaria. La monarquía tiene varias características que son comunes con todos sus tipos. Primero, la sucesión monárquica es hereditaria, pasa del rey a su primogénito. Segundo, tiene un carácter vitalicio. Históricamente, las monarquías solo han visto su fin con un derrocamiento de forma violenta, armada o coactiva. Y por último, el rey o monarca es solo una persona, aunque la casa real tenga más componentes, quien ejerce las funciones del rey es solo. Sobre la República, es un sistema organizativo del Estado donde el ejercicio del gobierno recae sobre una o varias personas, elegidas mediante el voto popular o parlamentario por periodos de tiempo limitados para representar los intereses de los ciudadanos. En la modernidad, el modelo republicano delinea más claramente el perfil con el que lo conocemos actualmente, con la separación de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que procura el equilibrio y que asegura la estabilidad del Estado, la libertad, la justicia y la igualdad. La aristocracia. Cabe resaltar que la palabra aristocracia significa el gobierno de los mejores puestos, que es donde solo las personas más aptas son capaces de dirigir el rumbo de la nación, ya que cumplen con las facultades suficientes para hacerlo. Estas facultades por lo general radican por su posición social. Ya cabe de visualizar qué significa sobre la clase alta de un país donde solo los nobles, condes y marqueses se encargan de dicha responsabilidad. Durante el feudalismo, ser aristócrata significaba tener enormes privilegios fiscales, sociales, políticos, entre otros. Pero hace tiempo su significado denota solamente de reconocimiento y prestigio, ya que con el paso de los años y la creación de nuevas formas de Estado, estos privilegios han ido desapareciendo. La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. La democracia puede ser entendida como una doctrina política y una forma de organización social. Entre muchas de sus características podemos mencionar solo las siguientes: libertad individual, presencia de múltiples partidos políticos, distribución del poder en diferentes actores sociales, sufragio universal, libre y secreto, representatividad, alternancia en el poder, libertad de prensa y opinión, igualdad ante la ley. La dictadura. Cabe destacar que es un sistema de gobierno donde todos los poderes del Estado se concentran en un individuo, grupo o partido. Él o los dictadores no permiten la oposición a las ideas, a sus acciones y tienen poder y autoridad absoluta. La dictadura implica a la pérdida de derechos de garantía, las restricciones de las libertades civiles y suprimen la posibilidad de tener un gobierno democrático, donde se imponen contra aquellos que no apoyan dicho sistema. La dictadura puede agruparse en 4 grupos. La dictadura autoritaria, que es aquella que no busca hacer cambios en la sociedad, sino solamente imponer su poder sobre la misma. La dictadura totalitaria, como se puede visualizar en la siguiente imagen, es la que busca callar a los disidentes y no tan solo eso, sino también extirpar sus pensamientos opuestos mediante el adoctrinamiento y la remodelación de las mentalidades. La dictadura militar es aquella donde el gobierno autoritario busca instaurar por medio de las Fuerzas Armadas que toman el poder completamente mediante sus
militares y sus instituciones. La dictadura teocrática, como se puede visualizar y resaltar en la presente imagen, es la que se rige mediante la divinidad y tiene una religión concreta, y ésta se legisla mediante la tiranía. Es preciso mencionar que es una forma de gobierno donde los tiranos gozan de su poder total y absoluto sin restricción alguna por las leyes, y se comportan de manera despótica y autoritaria. Los tiranos en la antigua Grecia gobernaron en los siglos 7 y 6 a.C. Podemos enfatizar que los tiranos pueden tomar tintes positivos mediante que sean tiranos apreciados por el pueblo. Actualmente, ellos pueden acceder a su poder mediante vías legales, como podemos resaltar en nuestro material de apoyo, por las elecciones democráticas, o bien sea las fuerzas por golpes de Estado. En la actualidad, la tiranía se emplea como sinónimo de dictadura, autocracia, despotismo, autoritarismo y totalismo. Para Aristóteles es la degradación de la monarquía, donde una sola persona que gobierna busca el interés general, mientras que el tirano busca su propio interés. El totalitarismo. El totalitarismo se denomina el tipo de régimen político que se caracteriza por concentrar todos los poderes del Estado en un grupo o partido. Esto no se considera una ideología política, sino más bien un régimen en el cual todos los poderes están en manos del partido único y de su líder supremo. En este no existe separación de poderes ni contrapeso institucional, como en el sistema democrático. De modo que las libertades individuales, políticas y de expresión se encuentran severamente limitadas y los derechos humanos amenazados. En este tampoco existe derecho de disentir o opinar libremente o intervenir en la vida política del país, ni mucho menos formar movimientos o organizaciones políticos alternativos al partido. ¿Qué tipo de Estado caracteriza a Venezuela y por qué? La opinión de los medios reza: Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad y la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia y la responsabilidad social y general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. En mi opinión personal, en lo que me concierne, pienso que estamos en un país cero democrático, con cero libertad de expresión, sin derecho a disentir y mucho menos a formar o crear ningún tipo de huelgas en contra del gobierno. No hay ningún derecho a quejarse del sistema que no funciona. Estamos siendo manejados por un sistema corrupto y con todo el poder necesario para acabarse jamás. En pocas palabras, el sistema que rige Venezuela políticamente es una dictadura o totalitarismo. Para que un Estado sea gobernado, no debe de tener buenas leyes, sino un hombre bueno gobernando. Aristóteles.